En la primera charla del día vamos a tener la cultura de la continuidad, cómo liderar en tiempos de disrupción permanente. Vamos a tener al licenciado Marcelo da Costa Porto, PMP, socio de Avanza Consulting Consultor, speaker, facilitador en Lego Serious Play, docente, con amplia experiencia en control de gestión y gerencia de proyectos en organizaciones públicas y privadas, emprendedor y docente universitario. Colabora como experto para el BID, el FMI y World Customs Organizations. Ha organizado seminarios y consultorías sobre planificación estratégica, gestión de proyectos y sistemas de evaluación del desempeño en América Latina, África y Europa. De formación, es licenciado en Administración, contador egresado de la Facultad de Ciencias Económicas Sudelar, certificado en Lego Serious Play Method por la Asociación de Masters Trainers, Project Management Professional por el PMI, acreditado en Metodología Belvin, máster en Dirección Estratégica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, España, egresado del First Program Management Development de la Universidad de la URT. Y también vamos a tener al ingeniero Paul Galvez, PMP, socio de Avanza Consulting, consultor, facilitador en Lego Serious Play, docente y speaker. Experiencia en consultorías para el análisis, diseño e implementación de procesos y planificación estratégica en la gestión de proyectos a nivel público, privado y para organismos como el IADB, FMI, Banco Mundial y OEA. Implementación de estrategias organizacionales, gestión de proyectos, habilidades gerenciales y gestión del cambio. Ingeniero industrial, graduado en la Universidad de Lima, Perú, posgrado en Business Analytics de la Universidad de la URT, posgrado en Transformación Digital en OBS School de Barcelona, España, y certificado en Lego Serious Play Method por la Asociación Master Trainers, Project Management Profesional por el PMI, y con estudios complementarios en Metodología de Proyectos PRINCE2 y Ágil. Bienvenidos y el palco es suyo, chicos. Gracias. Comenzamos, gente. Aplauso para ustedes por estar temprano. Perdonen por estos 10 minutos. Genial. Es un placer estar con ustedes. Tenemos unos minutitos para compartir algunas ideas, unos insights, algunos tips, algunas experiencias para que en todo caso podamos ampliar con preguntas que hagamos al final. Nosotros ya estuvimos el año pasado en el complejo de Faibeta, básicamente trabajando en una charla donde demostramos cómo las experiencias lúdicas para el trabajo en equipo y para afianzar procesos de cambio organizacionales tiene grandes ventajas. ¿Okay? Eso es lo que nos hemos dedicado en los últimos, diría, 5 años. No es que hayamos abandonado las temáticas de planificación, gestión del cambio, gestión por procesos, aspectos más hard del management, sino que en realidad fuimos deconstruyendo nuestras metodologías, haciéndonos más flexibles y entendiendo el poder que tiene cuando los equipos se comprometen con los cambios, más allá de que los cambios vengan por otras razones, como razones que vienen del entorno o incorporación de tecnología, etc. Y lo que queremos este año contarles es algo que nos pasó que fue muy interesante en este último año, es que tuvimos mucho contacto con empresas, organizaciones relevantes de varios países, en particular la mayoría de ellos muy vinculados a continuidad del negocio e incorporación de tecnología, y vemos que el mundo tech es muy abierto y adopta muy rápidamente y muy fácilmente metodologías como las de Lego Serious Play que vinimos a presentar el año pasado. Pero lo que trajimos ahora es esta experiencia que hemos tenido en temáticas, en particular de continuidad de negocio, resiliencia organizacional, temáticas de las cuales nosotros no somos expertos, y eso es lo más loco de todo esto, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con Lego Serious Play, no abandonamos, como les decía, las cosas que estamos haciendo, pero sin embargo estas metodologías despiertan mucho interés. Después despierta descreimiento, porque dice, bueno, estoy acá perdiendo el tiempo, una jornada entera jugando con fichitas de Lego, y en realidad después que tengamos cuenta del poder que tiene poder generar ideas de forma colectiva y solucionar problemas realmente complejos en una jornada, eso despierta mucho interés y hace que las cosas sean mucho más sostenibles, ¿sí? Hemos trabajado para empresas de mediano porte, pero también empresas grandes. Hemos trabajado en varios países, en particular, la semana pasada estuvimos trabajando para los puertos de Guatemala, la semana previa para la aduana en Dominicana y la anterior para la DGI en Panamá, financiados por distintos organismos que entendieron y están abriéndose, y eso es bastante nuevo,
organismos de esas características que se abran a la posibilidad de metodologías disruptivas que utilizan aspectos lúdicos para generar, destrabar ideas, para gestionar proyectos, para encontrar hojas de ruta para el cambio, para determinar modelos de innovación, etcétera, etcétera. Para nosotros es un gran orgullo y nos parecía que era algo muy interesante para poder compartir, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Listo. Paul, adelante. ¿Tenés tu micrófono? Pagué el VIP. Bueno, ¿qué veía? Esto no es una novedad, digamos, ¿no? El mundo está cambiando, se está acercando demasiado rápidamente, digamos, a la parte tecnológica. La parte tecnológica se ha vuelto como que la gran necesidad, palabras como transformación digital, cambios disruptivos, nos están mostrando de que las organizaciones están avanzando rápidamente hacia eso. Acá les trajimos algunos datos del Uruguay, a ver si esto funciona, del Uruguay, de América Latina. De América Latina, por ejemplo, en el 2023 ya había crecido un 30% en adopciones de inteligencia artificial y prevén que para el 2027 más de 5.000 empresas, de las más grandes, van a invertir casi un cuarto de su presupuesto exclusivamente en lo que es inteligencia artificial. Esto, conectándolo con lo que mencionaba Marcelo, es que se está metiendo mucho recurso, mucha capacidad, mucho tiempo en esto. ¿Y qué cosa hemos visto? Que muchas veces esto no se sostiene. Es decir, se generan inversiones, se trae mucha gente para que trabaje en esto, pero esto cuesta sostenerlo. Y es algo de lo que vamos a hablar, lo que Marcelo dentro de un momento nos va a contar un par de casos que hemos tenido de cómo trabajar para que esto sea sostenible. A nivel global, ven acá, ya hay determinadas tecnologías prioritarias en ciberseguridad, en la nube, inteligencia artificial, y una de esas es lo que, sin ser expertos, como decía Marcelo, hemos comenzado a trabajar en lo que es la continuidad del negocio. Solamente ahora metiéndonos un poco más en lo que es la continuidad del negocio en sí, solo el 28% en Uruguay tienen planes robustos y apenas el 18% están protegidos respecto a incidentes graves. Nosotros no conocíamos hasta hace un par de años atrás el negocio de la continuidad del negocio, valga la redundancia, ¿no? Estuvimos en el 2023 en el Congreso del DRJ en español y ahí nos relacionamos con más de 140, 150 profesionales de la continuidad del negocio y su gran desafío era que me entiendan, que me den bola. Que no solamente en el momento en cuando existe una crisis, cuando pasa algo en la organización, que ahí recién nos están llamando. Entonces, la continuidad del negocio está metido ya, se está metiendo, pero le faltaba esa parte de sostenibilidad. En América Latina ya el 33% comenzaron a tener planes de continuidad después de la pandemia, pero claro, a nivel de pymes, esto no funciona. Es una de las preocupaciones que volvimos cuando volvimos de Bogotá con Marcelo. Me acuerdo que estábamos haciendo, veníamos de un cliente en la ruta 8 y veíamos un montón de negocios. Y recién habíamos bajado del avión. Un montón de negocios. Y esta gente tiene datos, tiene negocios, tiene operaciones, tiene clientes. ¿Qué pasa si tiene una crisis como la que escuchamos que hay en las empresas grandes, como Copa, como un banco, como una cooperativa? ¿Qué pasa con esos datos? Y veíamos que, bueno, que todas las pymes todavía están muy por fuera de todo este tema de la continuidad del negocio, de la reserva del dato y de que un problema externo, un problema generado por algún error interno, puede hacer que su negocio se hunda en pocos minutos. Y bueno, ya a nivel globalmente, un 62% de las empresas ya tienen planes de continuidad después del COVID, pero el 95% reconoció que debía mejorar su capacidad de gestión en este punto. ¿Y qué hablamos a qué nos referimos cuando hablamos de capacidad de gestión? Lo que hemos visto también es que muchas de las organizaciones acá en el Uruguay, y nos ha pasado mucho en América Latina, cuando hemos trabajado en muchos países, Centroamérica y el Caribe, es que está no totalmente, pero hay una desconexión entre lo que es la
función propiamente o el negocio interno de un área, como puede ser el área de tecnología, y hablando específicamente del área del negocio de la continuidad, con la cultura de la organización, que son llamados en determinado momento solamente cuando hay una crisis o cuando hay un problema, cuando el trabajo de esta gente tiene que ser desarrollado durante todo un año, durante todo un periodo, aunque no haya crisis, aunque no haya problemas. Entonces el gran problema que tenían era que no se integraban a la cultura. Y esto es lo que representa esto, que el 70% de las iniciativas muchas veces fracasan porque hay esa desconexión. Y justamente es algo que nosotros en estos años hemos visto cómo determinadas herramientas, cómo determinadas formas metodológicas para poder trabajar con los equipos, podemos unir esos mundos. En Latinoamérica el 57% de las empresas ya aumentó su inversión digital. O sea, más de la mitad de las empresas están invirtiendo más en el digital. Vuelvo a mi pregunta, ¿cómo hacemos sostenible esta inversión en el tiempo? La teoría que traemos nosotros es que uniendo los mundos de la organización como tal, con la cultura, hablando específicamente de la continuidad del negocio, con ese mundo. Y en Uruguay, solo un 24% de las grandes empresas se sienten conforme con su proceso digital. Y seguramente es porque ven ese divorcio que existe entre lo que la inversión en fierros, en programas, en profesionales que conocen de tecnología, que trabajan en tecnología, pero que a nivel de la organización como tal, en el mundo de la organización, como que están distanciados. Teníamos que traer una frase de Steve Jobs, si no, no es una presentación, ¿no?, en un congreso. Y encontramos esta frase, que lo que decía Steve Jobs en ese momento es, bueno, no es solamente tecnología, ¿no? No basta solamente con la inversión, con ese 57%, con aumentar un cuarto de mi inversión en inteligencia artificial. Hay algo más, necesitamos algo más. Y eso es lo que nosotros escuchamos en ese congreso. 140 gerentes de continuidad de negocio, 140 gerentes de gestión de crisis, de resiliencia organizacional, diciéndonos, no me dan bola, ¿no? Necesitamos algo más, la gente no conecta. Cuando pasa un problema, ahí aparecemos y claro, como tenemos que solucionarlo al minuto, somos los culpables por no levantar las incidencias o los problemas que estamos teniendo. Entonces hay algo más, no es solamente tecnología. Bueno, en este caso Steve Jobs hablaba de unirlo con artes, unirlo con la parte con la humanidad, tener resultados que realmente hagan vibrar, que hagan cantar a nuestro corazón, como dicen, que hagan vibrar a la organización. La idea, la teoría, lo que nosotros creemos es que la forma de hacerlos es uniendo las dos culturas en una sola cultura organizacional. Si estamos hablando de continuidad, dentro de la cultura de la organización tiene que haber un capítulo de cultura de la continuidad. Estamos hablando de la parte financiera, tiene que haber la cultura financiera clavada, establecida en la cultura de la organización. No pueden existir culturas dependiendo del área donde estamos trabajando, donde estamos desarrollándonos, y que la organización tenga su propia cultura. Tenemos que trabajar en una sola cultura organizacional. Justamente un poco de lo que les adelantaba. No solamente, o sea, no es... La continuidad del negocio no está en la cantidad de templates, metodologías, procesos internos que tiene, cumplimientos, normativas, ISOs que tienen que hacer. O sea, no es solamente eso. Y porque si no va a quedarse guardado en el cajón del encargado o de las personas que son encargadas en cada una de las áreas. Tiene que traspasar eso. Luego, como decía, integrar la cultura de la continuidad en la cultura de la organización. Y esto es lo fundamental, que cada persona conozca el rol que tiene que cumplir dependiendo del momento en que está en la organización. ¿Cuál es el rol que tengo que cumplir si estamos hablando de cultura, de continuidad del negocio? ¿Cuál es el rol si estamos hablando de la parte comercial? ¿Cuál es el rol? Y eso es creando, ayuda creando la cultura de la organización e integrando a las personas en el desarrollo de esa cultura, en la creación de esa cultura. No podemos convivir si estamos hablando de una organización de más de 1000 personas, con 1000 culturas distintas. Tenemos que crear una cultura
e integrar a las personas en la creación de esa cultura. Y ahora vamos a comenzar a comentarles un poco de los casos que hemos venido trabajando. Traemos dos. Sí, cuando... Ahora sí. Como les decía, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que había una necesidad grande por un lado y una aceptación bastante importante del mundo tecnológico, empezamos a emitir esos mensajes al mercado y bueno, ahí fue que comenzamos a trabajar. Tenemos vínculos con AGESIC, trabajamos en algunos proyectos con la ANI, trabajamos con Genexus Consulting acá en Uruguay, pero también salimos, nos fuimos a trabajar a Hewlett Packard en Panamá, etcétera, etcétera. Entonces empezamos como a afianzar ese camino hasta que surgió una invitación del Banco Pichincha. El Banco Pichincha es el banco más importante en Ecuador y como tal tiene una gran responsabilidad en términos de continuidad del negocio. Nosotros a ellos los conocimos en Bogotá, en el congreso que mencionaba Paul, y ellos enseguida hicieron el clic y dijeron: nosotros necesitamos eso en casa, queremos que hagamos cosas distintas para que la decisión, los altos ejecutivos entiendan la importancia de una cultura de continuidad del negocio, que va más allá de tener las plantillas, formatos, formularios, etcétera, y simulacros incluso que se hacen en caso de crisis. El desafío que nos planteó el Banco Pichincha era poder generar procesos que lograran que todas las personas involucradas a ese proceso, con referentes vinculados a continuidad y resiliencia organizacional, sean capaces no solamente de dar respuesta a incidentes y a crisis a nivel táctico, mandos medios hacia arriba, sino que además fueran capaces de tener procedimientos de anticipación, ¿okay? Que es lo ideal. En realidad, continuidad del negocio tiene una serie de elementos o de alertas o de acciones que surgen en función a una crisis, que si llegamos a eso quiere decir que no fuimos capaces de anticiparnos. Entonces lo que quisieron fue trabajar justamente con eso, y básicamente lo que hicimos fue trabajar, como ven en la imagen, no trajimos muchas imágenes, pero como ven acá están básicamente los gerentes de cada unidad, gerentes y coordinadores, y lo que están haciendo es trabajando de una forma lúdica en establecer cuáles son esos mecanismos, cuáles son esos procesos y qué cosas tenemos que hacer para que en realidad la gente, cuando está en su día a día, también tenga en la mente lo que tiene que hacer para en caso de anticiparse a posibles crisis. Y lo que surgió fue que algunos insights con los cuales trabajamos. El primero de ellos, que son muy potentes, que los equipos tienen las respuestas. Nosotros no fuimos con Paul, nos damos el avión, caímos en Ecuador y le dijimos al Banco Pichincha: miren, lo que hay que hacer para trabajar en continuidad de negocio y ser capaz de anticiparse es esto. Lo que fuimos y le dijimos fue: preguntémosle a los equipos. Algo tan obvio y tan natural que a veces nos olvidamos por tan obvio que es y tan potente. Fuimos, preparamos las dinámicas y fueron ellos los que dijeron: bueno, si nosotros, en vez de decir ¿por qué ustedes no hacen lo que hacen?, les preguntamos ¿cómo deberíamos hacer para que la continuidad del negocio se pudiera integrar? Y ellos fueron los que fueron capaces de tener estos logros. El otro aspecto fue que el liderazgo tiene que estar basado en la sostenibilidad y la tecnología. A diferencia de un liderazgo más de cuerpo a cuerpo, de seguimiento o de control a través de los POAs, indicadores que sí habían, pero no necesariamente el liderazgo tenía que estar basado en eso, ¿okay? Sino más bien pensar en la sostenibilidad. Y un enfoque real en la mejora continua y la comunicación efectiva. Pero le pedimos al gerente de continuidad del negocio de Banco Pichincha que nos regalara un testimonio, que son unos segundos, y que lo queremos compartir con ustedes. Continuidad de negocio en Banco Pichincha. Nosotros hace poco tuvimos un taller de entrenamiento y sensibilización en continuidad de negocio a través de la metodología del Ego Serious Play bajo soporte de Avanza, a través de la cual nosotros pudimos fortalecer las habilidades de creatividad, de sensibilización, de comunicación y de interacción cuando tenemos incidentes o estamos en los temas del día a día en la gestión de continuidad de negocio. Esta herramienta y este taller permitió fortalecer todas estas capacidades, permitió fortalecer sobre todo el rol y el compromiso de cada uno de los colaboradores participantes en los temas que nosotros necesitábamos. Y la verdad que fue una experiencia bastante vivencial, bastante interesante y muy productiva para nosotros. Nosotros, después de este trabajo con ellos, seguimos haciendo seguimiento a ver de todo lo que había surgido, que en realidad fue algo muy concreto, fue una hoja de ruta de cosas para hacer. ¿Cómo andás? De cosas para hacer, a ver si lo habían implementado, y efectivamente habían seguido con esa misma dinámica y habían logrado avanzar bastante, hasta donde sabemos, en implementar cambios para que la continuidad del negocio formara parte de la cultura general de la empresa. Y el otro cuento que tenemos la otra anécdota que tenemos para hacerles fue cuando nos invitaban a Colombia, en Bogotá, para que trabajáramos con 140 personas en una problemática común de todos los profesionales, de todos los 140 profesionales de continuidad del negocio que había de diversos países, y la problemática era cómo lograr que la alta dirección, como decía Paul, que la alta dirección tome en cuenta la importancia de continuidad del negocio.
y querían que los equipos generaran esa respuesta. Entonces armamos 14 mesas de 10 personas en Bogotá y básicamente justamente el desafío era cómo lograr integrar la cultura continental del negocio en la cultura general. Esta es una foto de ese evento. Imagínense, 14 mesas de 10 personas es mucho y sin embargo en 4 horas logramos traer respuestas concretas con una hoja de ruta respecto a las cosas que había que hacer. Cada una de las 140 personas que estuvo ahí se fue con un plan para llevar a su empresa, que no solamente era un plan realizable y muy bajado a tierra, sino que había sido construido colectivamente con 139 personas más con la misma problemática, y que eso hizo que las cosas que se llevaron fueran realmente de impacto y muy factibles, ¿no? Se llevaba una visión compartida de la solución y accionables para poder ejecutar en cada una de sus empresas. Lo que nosotros queremos con esto, y esto lo hablábamos mucho con Paul antes, es no queremos venderles a ustedes un taller de Lego Serious Play y que en 4 horas vean lo que es capaz de hacer, sino la importancia que tiene darle voz a los equipos para que sean ellos quienes sostengan, quienes determinen y luego sostengan los cambios para que realmente problemas culturales que hacen que los cambios sean más sostenibles, ellos sean quienes den las respuestas. Los líderes no tienen todas las respuestas, eso es otro insight con el que nosotros trabajamos muchísimo. Esto es lo que nos contaba soy Mariana Quiroz. Mariana Quiroz, es la gerente continua de negocio de Copa Airlines, que estuvo en el Congreso de Bogotá. Hola, soy Mariana Quiroz, directora de continuidad de negocios en Copa Airlines. El año pasado participé de un evento de continuidad de negocios organizado por el DRJ en español en la ciudad de Bogotá. La conferencia iniciaba con un taller liderado por Avanza Consulting, donde teníamos que trabajar a través de la técnica de Lego Play, ¿no? Del juego. Al principio yo estaba muy incrédula, la verdad, porque éramos 140 personas aproximadamente, profesionales de continuidad de negocios y de riesgo, de diferentes países, de diferentes industrias, de diferentes culturas. ¿Cómo iban a lograr que pudiéramos llegar a una dinámica con una conclusión general a través del juego? Quería verlo. Eventualmente me divertí un ratito haciendo Legos que hacía años que no hacía. Bueno, el resultado fue muy poderoso, no solo por las dinámicas y las conversaciones que se vieron, donde por supuesto pudimos compartir best practices y nos íbamos enriqueciendo mucho de lo que iba sucediendo en otro, sino que el resultado fue que eran adultos que a través del juego sacaron esa barrera de protección de yo soy lo máximo, a mí no me pasa nada. Es como que todos nos pusimos a jugar, a conectarnos con el otro. Las consignas eran muy claras, la dinámica del debriefing de cada una de las mesas fue muy enriquecedora porque ibas llevándote información de otros ejercicios que se habían hecho y podías llevar accionables muy concretos a tu empresa. Ahora, imagínense si eso mismo se logra dentro de una organización, donde encima tienen un objetivo común, una problemática específica o una oportunidad que están identificando y quieren desarrollarla. Realmente la consideré muy, muy, muy poderosa para trabajar dentro de las organizaciones también. Estamos hablando con Mariana para que sea nuestra gerenta de comercial, porque la verdad que hace una venta increíble. Pero bueno, un poco lo que aprendimos en estos 2 casos que les compartimos es que la resiliencia se construye anticipando, no necesariamente reaccionando. Eso fue uno de los grandes insights que salieron de esas temáticas. Imagínense a personas que tienen equipos completos dentro de, por ejemplo, un banco, dedicado exclusivamente a atender crisis, a decirles a partir de ahora vamos a trabajar en anticiparnos a crisis que capaz que nunca suceden. Es como un cambio de cabeza bastante grande. Lo otro es que la continuidad se vuelve cultura cuando toda la organización la entiende. Pasaron de tener que intentar tener todos los problemas en sus plantillas, etcétera, a tener que salir a vender continuidad del negocio dentro de la empresa. Ese era otro insight muy fuerte que ellos tuvieron que salir a trabajar, pero lo dijeron ellos, no fuimos nosotros. Y lo otro que quedó muy claro es que los líderes que escuchan y actúan generan confianza incluso en las crisis. Entonces, pero se construye antes y no se construye en el momento de que, como sos al momento de tener que estar haciendo un simulacro o algo por el estilo, ¿sí? Solo unos datos más antes de terminar. Sí. Sí. Ah.
Hola, hola. Que me llama mucho la atención cuando hablamos del término crisis empresarial, porque está basado en distintas conceptualizaciones de stakeholders internos y externos. Entonces, va ahí mi consulta. Cuando hablamos de una gerencia corporativa o el gobierno corporativo de una empresa, con respecto a las medidas que van a aplicar con respecto a una crisis, bueno, ¿cuál es el enfoque que le estás dando en este material que comentas? Está bien. Muchas gracias por la pregunta porque clarifica mucho. El concepto de crisis que se utiliza es la crisis de continuidad del negocio. Básicamente es todo lo que pueda suceder que haga que mi core business deje de funcionar. Claramente es un concepto que va más allá de la tecnología, pero la tecnología tiene prácticamente todo. Si se me cae el servidor, imagínense que en Copa Airlines deje de funcionar los sistemas que controlan el tráfico aéreo, o eso nos contaban. O en Banco Pichincha que se cae el sistema que procesa las tarjetas de crédito. Esa es como ese tipo de crisis que pegan fuerte en el corazón del negocio. Una de las cosas que nosotros no somos de la industria, pero una de las cosas que nos explicaban es que los grandes desafíos que tienen es priorizar cuáles son las crisis, porque no puedes vivir en crisis, tenés que elegir aquellas que son las que pegan más. Entonces, claramente, si a mí me falta la persona que me abre la puerta, no es una crisis, digamos. Capaz que es una crisis para el jefe, pero no me afecta el negocio. Por eso es que continuidad del negocio y resiliencia y tecnología están tan vinculados. Y como decía Mariana de Copa Airlines, más que nada había gente de continuidad del negocio y de gestión de riesgos que tienen que empezar a hablar, pero es en ese sentido, es más del corazón del negocio. ¿Sí? ¿Me puede explicar? Sí, gracias. Entonces, okay. Queremos dejarles algunas cosas que hemos visto en estos años que hemos venido trabajando, no solamente con las áreas de recursos humanos, que es por donde comenzamos cuando hablábamos de trabajar en equipo, liderazgo, o con las áreas gerenciales o directorio, cuando comenzamos a hablar de planificación estratégica o gestión del cambio también, sino cuando ya comenzamos a trabajar con áreas más de tecnología, ¿no? Que tienen determinados tipos de desafíos, y una de ellas justamente es que me den bola, ¿no? Que me den bola cuando tengo que hacer algo que no tiene nada que ver, no hay ningún problema, todo funciona perfectamente, pero necesito hacer cosas previas justamente para anticiparme, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos que tenía. Uno de los pasos claves es que la continuidad del negocio, o sea, todo ese lenguaje de gestión de crisis, resiliencia organizacional, continuidad del negocio mismo, traducirlo a un lenguaje de negocio. Eso es uno de los aprendizajes que sacamos, uno de los aprendizajes que ellos entendieron, estos profesionales que hemos trabajado, de que tienen que cambiar su lenguaje. Hasta su forma de hablar con el área de finanzas o con el área más funcionales, tienen que cambiar su forma de hablar. Hablar de cliente, de reputación, de impacto financiero, ¿no? Es ahí donde golpea eso, lo que llamamos esas crisis en el core business de un negocio. Nos hablaban de un ejemplo de un funcionario de alto nivel en el banco que tuvo un problema reputacional. Entonces, ¿cómo levanto? Porque eso impacta en el core business, aunque pareciera que fuera un problema menor, pero impacta en el core business del negocio. Esto fue algo que ellos se dieron cuenta en ese momento, que trabajando de esta forma, es decir, sentados en una mesa, hablando, participando en una metodología, bueno, en este caso fue de Lego Serious Play, pero escuchándose y comunicándose en una mesa totalmente uno más distinto que el otro, o sea, no necesito tener a 10 personas de tecnología sentadas en una mesa, en otra mesa 10 personas de finanzas o otra mesa 10 personas de operaciones, sino totalmente mezclados, jefes, pasantes, personas con mucha antigüedad, con poca antigüedad, todos mezclados, trabajando participativamente, haciendo talleres, simulacros, dinámicas.
lo vivenciaron cuando nosotros hicimos con Lego Serious Play. Cómo se podían, un poco lo que decía Mariana, cómo nosotros, profesionales, country managers o risk manager, todos los managers, se bajaron, se sentaron a un mismo nivel y conversaron de igual forma como personas, como seres humanos, como nos podemos comunicar cualquiera de nosotros, sin cargos, sin ningún tipo de rótulo. Y de esa forma poder encontrar soluciones en forma participativa y sobre todo la metodología lo que te lleva es hacerlo sostenible en el tiempo, porque crees en lo que hiciste y con eso te llevas. Y obviamente convertir lo que es la resiliencia, que más allá que sea un ritual organizacional, en revisiones, líderes formados, prácticas comunes. O sea, no solamente dejarlo en lo escrito, sino que sea parte del ADN de la organización. Y ya como para terminar, tenemos que construir una cultura resiliente, es la verdadera ventaja competitiva. Tenemos que crear la cultura, integrando la cultura de la organización a la cultura de la continuidad del negocio. Creemos que una de las mejores formas que hemos visto en estos años de mayor impacto es con la gente, escuchando a las personas, mientras más distintas mejor, teniendo preguntas potentes y sobre todo dicen que para hacer Lego Serious Play necesitas un jefe valiente porque tienes que permitir que tus equipos te digan cosas que de repente tú no sabías. Y eso es realmente donde está el poder del equipo. Son equipos que muchas veces están trabajando muy por debajo de su producción real por falta de la oportunidad de sentarlos en una mesa y darles la oportunidad de que trabajen en equipo y sobre todo estando en una situación de aprender y crear. Y bueno, y con esto solamente agradecerles por estos minutos, por habernos escuchado, por dejarnos compartir nuestra experiencia que nos encanta, y invitarlos a que jueguen seriamente. Aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por compartirnos vuestra actividad. Muy interesante el foco en continuidad. Yo tenía una pregunta más que nada por curiosidad. Me ha llamado la atención que en el caso de Copa hablabais de mejora continua. Así que quería preguntaros de qué manera vuestras actividades, ese tipo de dinámicas o metodologías que utilizáis, digamos, contribuyen o incentivan a todas las personas que participan a asumir una posición en la organización en la que estén más abiertos a reconocer errores o a hablar de ellos, porque a mi modo de ver la única manera de mejorar continuamente es aprender de los errores y para eso hay que hablar de ellos sin miedo a que te corten la cabeza o a que te pise o te serruche el piso, como se dice aquí, tu compañero de al lado, ¿no? Sí, hay 2 o 3 nada más tips en ese sentido. Nuestras dinámicas cuando nosotros nos acercamos a las organizaciones, pero lo puede hacer cualquiera de ustedes, no tienen por qué contratarnos, es sentar en la mesa a quienes estén involucrados en la temática que haya que resolver. Si hay mejora continua es algo muy vinculado a procesos. Y cuando decimos procesos no son procedimientos. De hecho, seguramente en 2 meses tengamos que ir a Puerto de Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, a trabajar en procesos específicamente, porque son muy buenos en términos de procedimientos, pero la mirada de procesos es distinta. Lo que hay que lograr hacer es identificar quiénes son las personas que están involucradas y que afectan positiva o negativamente el buen funcionamiento de esa dinámica organizacional, como es el proceso, con un acuerdo clave que es, en esa mesa se van a sentar personas que no tienen rótulos, como dijo Paul. No hay ni más antiguo, ni más nuevo, ni más joven, ni más veterano, no hay cargos, los que están ahí en esa mesa tienen que estar dispuestos a estar ahí juntos. Y lo otro que hay que hacer es hacer preguntas poderosas, preguntas que lo lleven de un lado positivo, a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Okay? Y de hecho después preguntar, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que esto sea sostenible en el tiempo? Y lo que hay que lograr hacer es poner un buen pretexto, unas buenas herramientas en la mesa, podría ser Lego Serious Play u otra cosa, para que las ideas empiezan a surgir de una forma limpia, clara,
y potente. No pueden haber sesgos, tenemos que evitar emitir juicios de valor para que esas ideas se traben, la generación de ideas se traben. Y luego de eso asumir compromisos. Sería como haríamos un taller, digamos, en esas fases, digamos. Pero es súper clave lo que vos dijiste, todos tienen que estar con la tranquilidad de que ese es un espacio seguro para poder decir lo que piensan. Y se requiere un jefe valiente que esté dispuesto a escuchar cosas que quizás no le gusten mucho. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias, gente. De verdad, un placer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, Paul, por esta charla muy interesante, la verdad, de cómo lo lúdico puede generar horizontalidad en el diálogo, ¿verdad? Que justamente fue lo último hablado y principalmente en temáticas tan complicadas como puede ser una crisis. Así que muchísimas gracias, creo que nos ayudó a todos.